Muy buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Para los que no me conocen, soy Martín. Ahí atrás está Blanquita estacionada en Los Amargos, Guerrero Negro, península de Baja California, justo donde empieza Baja California Sur, el estado que vamos a empezar a conocer en México. Y este lugar en el que estamos, que se llama Los Amargos, es una especie de salar natural. ¿Cómo estamos, Belu? ¿Arrancando un nuevo video? Arrancando un nuevo video con un paisaje diferente. En medio del desierto aparece este salar que se formó a través de los años porque llegó el agua del mar, llegó el agua de las lagunas de la zona y el sol hizo que el agua se evaporara rápidamente y dejara en la superficie los cristales de sal. De hecho, si uno mira, pareciera que el suelo es como nieve, blanco, pero es todo sal. Y vinimos hasta este lugar puntualmente porque acá pasa algo que pasa en pocos lugares del mundo, que es la formación de estas lagunas turquesa, como esa que se ve ahí, hiper, mega, archi, recontra salada. Miren, todo esto es sal. El desierto de acá cambió la arena por la sal, Belu. Por la sal. De hecho, mirá como por el sol se está evaporando este agua también. Dependiendo en la época que uno visita Los Amargos, es si vas a ver más o menos pozas porque depende de la lluvia. Si llueve, si venís en el invierno, probablemente veas más pozas. Si venís en temporada seca, algunas van a estar como estas ya sequitas y con la sal arriba. Miren, acabo de tocar y me quedó toda la mano con cristales de sal. Ahora estamos caminando por la sal. Hoy el día, igual que todos los días que pasamos acá en Guerrero Negro, está extremadamente ventoso, pero el agua que acabo de tocar estaba caliente. Y dejamos lo mejor para el final. Dijimos antes de irnos queremos pasar a conocer este lugar. Miren ahí cómo se nota el grosor de la sal en la pared y el charco de agua. Está caliente, Belu, tocala, mirá. ¿Sí? No, pero que tengo los anillos. Dicen que es tan salada que si metes cualquier cosa de metal te lo puede arruinar. Este era uno de los lugares que yo había visto así por imágenes de Baja California, del desierto, y me voló la cabeza. Espero que se esté escuchando algo por el viento porque está fuertísimo. Mirá esto. Tirado ahí, mirá. La cantidad de minerales. De cristales de sal. ¡Qué locura! Me imagino... No sabes lo salada que está. Y por lo general, ¿qué gusto tiene la sal? Salado, ¿no? Suele pasar, sí. Una curiosidad que les quería contar también es que para allá atrás está la salinera exportadora de sal SA, que es la mayor productora de sal marina de todo el mundo. Está acá en México, en esta península. Tienen muchísimas miles de hectáreas y lo que hacen para producir la sal marina es bastante curioso. Lo voy a resumir, obviamente es un poco más complejo. Sacan del mar que está acá al lado agua salada, la llevan a unos estanques, a unos vasos se llaman, esperan a que el viento y el sol evaporen el agua y lo que queda abajo, por lógica, es la sal marina, y esa sal es la que exportan a todo el mundo para consumo humano y para uso industrial. Yo creo que alguien va a tener que sacrificarse y ver si puede flotar en el agua, ¿no, Belu? Yo creo que esa persona no voy a ser yo. Yo creo que no, voy a tener que meter yo. Me voy a quedar yo con todas las pertenencias de Martu. Ya nos avisaron que si metes cualquier cosa de metal acá, se oxida y no sirve más, así que... No tenés nada en los bolsillos, ¿no? No tengo nada en los bolsillos. Estoy listo. Al agua, Pato. No te mojes la cara y como máximo 15 o 20 minutos de relajación. ¿Me va a durar tanto? Está linda, ¿eh? No está fría. Y eso que hace frío afuera. Se me hunden los pies. Está bajita el agua. De acá derecho a bañarse con agua dulce. Opa, mirá. Mirá cómo flota. Flota muy bien, ¿eh? Mirá. Sin esfuerzo, ¿no? No pasa nada. Llevábamos meses queriendo conocer este lugar en medio del desierto de Baja California. Las pozas turquesas que vemos acá en medio de la sal tienen hasta 10 veces más concentración de sal que la misma agua del mar. Por ese motivo es que el cuerpo puede flotar sin hacer ningún tipo de esfuerzo.
Incluso muchos lo comparan con el Mar Muerto. Y aunque nosotros no lo conocemos, sí podemos decirles que este es uno de los lugares más surreales de México. Todo este paisaje salino se formó por evaporación. Como les decíamos antes, acá está la salinera más grande del mundo, que funciona aprovechando los recursos de la propia naturaleza para producir sal. Justo al lado tenemos este paraíso gratuito donde se puede flotar y vivir una experiencia totalmente diferente. A lo lejos vemos el pueblo de Guerrero Negro. Su nombre es curioso y se debe al barco ballenero Black Warrior, de origen estadounidense, que naufragó en su costa en 1858. Es una ciudad pequeña de menos de 20.000 habitantes que hoy en día viven de la salinera y del ecoturismo. Porque a pesar de estar en uno de los desiertos más áridos del país, acá también se encuentra mucha vida, ballenas que vienen a pasar los inviernos y unas 150.000 aves migratorias que descansan en el refugio vizcaíno. Ha salido Martucci del agua. Es increíble lo fácil que es flotar ahí adentro, no haces nada y está flotando. Pero a pesar de que el agua está calentita, está templadita, linda, afuera hay un viento que hace frío. Así que... Ahora te va a tocar darte una duchita de agua dulce. Sí, pareciera que estoy como... Ay, es muy rara la sensación, como si tuviera una crema puesta o algo. No toques nada, quédate ahí que te paso el duchador. Es todo sal, estoy saladísimo. No, acá me tiro yo, pará. Helada el agua. Y bueno, pero dale. No, esperá, por despacito tirame. Está salado. Parece que es con bronca, despacio. Es como jugar en el carnaval. Dale, sí, carnaval. Gírate que te tiro en la espalda. Ay, está muy fría esa agua. Listo. Ahora te dejes secarte nomás. ¿Te paso un toallón? Estaba fresco para meterse al agua, la verdad. Pero mira, quédate un ratito así al solcito. No sabes cómo vas a mejorar. ¿Qué hace? Hay mucha diferencia de clima entre este lugar y el resto de la península. Acá hace un frío hermoso y en el resto hace mucho calor. Están estos piletones que son mucho más chicos. Estos no son para flotar, pero son muy lindos para verlos, porque se nota mucho también la sal. Miren. Miren eso. No todos los días uno ve un lugar así. Hay gaviotas. Y creo que por allá atrás se notan los pilones de sal. Ahí le dices un zarpado ver este lugar, ¿eh? La verdad que sí. Yo pensé por las fotos que era como que era todo agua, pero no. Son piletones todos separados. Obviamente es la naturaleza, así que depende mucho de la época del año en la que vengas y de la suerte que hayas tenido con las lluvias los meses anteriores para que se vean más grandes o se vean más pozas. Pero está bueno, es distinto. A mí lo que me vuela la cabeza es que acá donde los pozones son chiquititos, el agua está mucho más caliente. Pero lo que se puede apreciar es que todo esto es un bloque de sal enorme y es en lo que estamos parados. O sea, si uno mira así la extensión, solo se ve sal, parece un desierto de sal, que es en realidad, ¿no? Toda una planicie de sal. Y donde se fractura se ve el grosor y estos piletones de agua. Así que, muy bueno. Después de la comida, creo que vamos a salir a la ruta, ¿no, Belu? Vamos a dejar Los Amargos, este lugar tan bello de la península de Baja California, para hacer un ratito de ruta. Yo me quedé un poco triste con Guerrero Negro porque me había hecho mucha ilusión de ir a ver a las ballenas, que de acá se hacen tours. Nos habían dicho que era hoy y mañana los últimos 2 tours de esta temporada. Ya las ballenas se van para el norte, para Alaska. Y justo por condiciones climáticas, por el viento, cancelaron todos los tours. Así que nos perdimos la oportunidad de conocer las ballenas. En realidad no fue una elección nuestra, sino que no se dio. Así que me queda ese sabor amargo de no haberlo hecho. Es la naturaleza que, bueno, no es previsible. Sabíamos que íbamos a llegar justitos. La idea era salir antes, pero bueno,
con todo el tema de Blanquita nos fuimos retrasando. Ya habrán visto en los videos que no fue nuestra elección, sino que se fueron dando las cosas así, tardamos un poquito más. Claro, y bueno, ese poquito más nos hizo perdernos en esta oportunidad de ver las ballenas grises, que son las que están acá en Ojo de Liebre. Yo las re quería ver, ¿eh? Y encima acá las ballenas lo que tienen es que tienen un comportamiento súper particular, y es que se acercan ellas a las embarcaciones para saludar, para hacerse ver, para jugar. Entonces las ves muchísimo más cerca estando en la lancha, pasan por abajo. Hay gente que hasta si pones la mano en el agua las ha tocado. Volveremos en algún momento de la vida para poder vivir esa experiencia, creo yo, ¿no? Y no nos va a quedar otra opción. No. Y para salir a la ruta ya descargamos los mapas. Acá en Baja California Sur y Baja California hay rutas que son muy desoladas, que no hemos pasado poblados en el medio de nada. Estamos nosotros, la ruta y los cactus. Así que ya descargué los mapas, aprovechando que estamos ahora en una ciudad. También descargué música y podcast para ir escuchando. Y todo esto lo estamos descargando con las eSIMs de Holafly. Son eSIMs con internet ilimitado. Y lo bueno es que al ser justamente eSIMs, SIMs digitales, no tenemos que sacar nuestro chip de Argentina del teléfono. Seguimos manteniendo nuestro número, nuestro WhatsApp, pero tenemos internet sin pagar los costos que tiene el roaming de las compañías clásicas de Argentina. Con este internet es con el que estamos manejándonos para poder tener toda la información necesaria para mostrarles estos lugares espectaculares a ustedes, para no perdernos en el camino y para estar comunicados con nuestra familia, con nuestros amigos, y para poder obviamente subir los videos que ustedes están viendo. Holafly tiene eSIMs para más de 160 países, para prácticamente todos lados hay eSIMs. El internet funciona muy bien y es ilimitado. Podés compartirlo generalmente con otros dispositivos, con la tablet, la compu y otros celulares. Así que para nosotros es fundamental para viajar. Y acá en México toma la señal de compañías como Telcel y Movistar, que son compañías súper grandes en este país. Así que tenés señal prácticamente en todos lados. En la pantalla les vamos a dejar nuestro código y también un QR que si lo escanean con el teléfono pueden usarlo para cotizar la eSIM para su viaje. Si no, en la descripción obviamente también está el enlace. Con nuestro código tienen un 5% de descuento y hoy en día es indispensable tener internet para viajar, se necesita para todo. Nosotros usamos Holafly hace años y estamos más que conformes con el servicio, por eso se los recomendamos. Habiéndoles compartido esta información, ustedes vayan a cotizar la eSIM para su próximo viaje, que nosotros vamos a agarrar ruta. Mirá el camión cargado con sal, Belu. Estos deben ser los que salen de la salinera. Se dicen todos usar los bolsones. Creo que debe pesar. Y acá está la plaza principal de Guerrero Negro, llena de palmeras. Esa es una de las máquinas que usan para el trabajo de la sal. No sé bien para qué servirá. Qué locura, ¿eh? Y es gigante. Yo vi una foto que esas máquinas llevan como 2 trailers atrás, iguales todos de sal. La ciudad es chica en sí, creo que tiene unos 15.000 habitantes, un poquito más. Y es una ciudad tranquila que está bastante alejada de todo, como ya les hemos mostrado. Y acá en la baja no es tan fácil encontrar agua para cargarle a la camioneta, de hecho el agua no es potable, hay que comprar bidones. Y acá en la Pemex de Guerrero Negro, muy copados, nos dejaron cargarle agua en el tanque a Blanquita. Así que vamos a aprovechar, Belu, antes de salir a la ruta. Sí, no nos falta mucha agua, pero es la de la ducha de ayer. Siempre hay que tenerlo lleno porque, bueno, como no hay tanta agua, está por acá ahora. Estamos chequeando ahora las ruedas de Blanquita, que estén todas bien. Y también estamos cargando diésel, así ya nos vamos con todos los deberes hechos. No nos queda nada más. Ya estamos prácticamente listos para salir por un ratito a la ruta. Ya está, esa es la última que te queda por chequear. Vamos a revisar dónde salió la luz. Y el cambio de planes que hemos tenido en estos últimos días es que ahora nos vamos a ir hacia la misión San Ignacio. El otro día cuando fuimos a la llantera nos recomendaron esta misión, nos preguntaron si íbamos a visitar alguna misión. Nosotros les nombramos otras misiones y nos dijeron no, vayan a la de San Ignacio, que es la mejor. Así que ya que no podemos ir a ver las ballenas porque se han suspendido los tours,
nos vamos a la misión de San Ignacio. Sí, vamos a manejar por 150 kilómetros hasta llegar y ya nos empezamos a adentrar de a poco en Baja California Sur. Altos cardones vieron la ruta. ¿Viste? Son enormes. Venía un poco monótona y acá levantó, ¿eh? Estamos cruzando así como esta zona medio abierta y estamos cambiando de mar además. Estamos dejando el Pacífico para irnos al Mar de Cortés de nuevo. Solo que nosotros vamos a parar antes hoy. Hay unos badenes que están bastante profundos y justo antes de meterse hay carteles que indican que si el agua está en donde está el color rojo, ya no se puede entrar porque llega hasta 1,50 m de profundidad el agua. Hoy sin lluvia uno lo ve como muy seco el paisaje, mucho cactus, mucha sequedad, pero se ve que cuando llueve, llueve con todo y llega a estar bastante profundo los badenes. No me imagino este paisaje, la verdad, inundado, pero debe pasar. Primer pueblito que estamos cruzando en la ruta. Un buen pueblo, te diría. Andrés Alvarado, mira ahí, estación de servicio. Hay de todo. Sí, está completito este. Y hoy que hicimos todos los deberes por las dudas de que nos quedáramos sin señal, al final tuvimos señal en todo el trayecto de la ruta. Sí. Bueno, por las dudas uno tiene que ir con todo descargado, si no, lo tenés igual, ¿no? Pero siempre es bueno llevar las cosas descargadas por las dudas. Ustedes saben que sin mate no podemos manejar, así que hicimos paradita en la ruta, 5 y piquito de la tarde. Tostamos unos pancitos con queso crema, ¿no? Y hacemos una merienda express antes de seguir. Miren cómo se puso el paisaje para adelante. Yo creo que la cámara no lo llega a mostrar tan impresionante como lo vemos, pero está lleno de cactus a los lados de la ruta. Como hasta el infinito, o sea, se ven así por todo el valle distribuidos. ¡Qué locura! Sí. Y empezaron a aparecer también montañas a lo lejos. Sí, estamos a 25 kilómetros ya de San Ignacio. Con el aire porque hace calorcito. Mirá qué hermosa la ruta. Encima la hora también es linda, ¿no? Como estamos casi al atardecer, esa luz dorada. No, muy lindo. Lo bueno de la baja es que no hemos pasado peajes. Lo que sí hemos pasado mucho son checkpoints militares como estos. Parece que está minado el piso. Oh. Sí, nos van a parar. Tremendo cómo está. Hola, buenas. ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿De dónde viene? Ahora venimos de Guerrero Negro. De Guerrero Negro. Estamos yendo para Loreto. Loreto. Sí. ¿Puede abrir? Sí, es una casa. ¿De qué lado? ¿Tienes ahí la llave? Está atrás, ¿no? Ahí atrás. Oh. ¿De Argentina? Desde Argentina venimos, sí. Messi. Con Messi. Es una casa. ¿Una casa? Sí. Nuestra casita. Uy. Oh, uy. Qué viento. Uy, me hace romper la cerveza. Esta es la que duele. ¿Y estar orgulloso de que Messi está ahí? Sí, y sí. Uno tiene que estar orgulloso de lo que tiene, ¿no? Bueno, malo. Bueno, nos vemos, que tengan buen día. Ya, 5 kilómetros. Nos vemos. Fue el control que menos te gustó de todos.
Que me hicieron abrir la puerta de costado y se nos cayó todo, se me rompió una cerveza. Porque en el escalón estaban las latitas de cerveza que no entraron en la heladera. Y se te fue una coronita. Sí, qué bronca. Me preguntaron qué significaba che boludo y si estábamos orgullosos de Messi. Pero bueno, nada, tranqui. Estamos entrando ya a San Ignacio, amigos. 3 kilómetros finales. Y miren lo que hay en medio del desierto, un oasis. Veníamos de un paisaje árido, de cactus, y de pronto palmeras. ¡Qué locura! Nada que ver el paisaje. Todo mucho más verde. Un oasis en el desierto, como bien dijiste. Ahora sí, el oasis propiamente dicho. Miren lo que es esto. Agüita dulce. Qué diferente, ¿no? ¿Viste? Cambió el paisaje completamente. Me re sorprende, mirá, hay un montón de patitos. Allá dice San Ignacio en las letras que quedaron al revés y mirá las palmeras. Arrancamos el día en medio de un salar y lo terminamos al lado de un río. Vamos a seguir hacia el pueblo, hacia la plaza principal. Justo antes del atardecer llegamos, 7 menos cuarto. Justito. Ay, mira qué hermoso. Un burrito y un caballo al lado. Y llegamos al pueblo con 250.000, 2 kilómetros. Blanquita cumplió los 250.000. Justo en San Ignacio. Y ahora sí, nos bajamos en la placita de San Ignacio. Por ahí está el nombre completo, San Ignacio Cadacamán. Es una misión de origen jesuita. Miren qué hermoso este mural, porque acá se puede ver ballenas. Bueno, se ve que también se ven aves. Y por allá está el borrego cimarrón. Miren qué hermoso que está este pueblo. Es chiquito, prácticamente lo que hay para ver está acá en la plaza y en el oasis que pasamos recién. Miren qué lindas las construcciones. Y por acá también muy, muy tranquilo. Esta misión fue fundada para el 1728 y para finales del siglo se terminó de construir la iglesia que está atrás mío en homenaje a San Ignacio Loyola. El tema es que para 1890 aproximadamente quedó abandonado porque faltaba personal, pero la iglesia fue usada todo este tiempo, siguió en constante uso. De hecho, esta es la construcción original. San Ignacio es un pueblo chico, se estima más o menos que acá viven unas 500 personas. Y mirá, justo están pasando a caballo. Parece una escena de hace algunos cientos de años. Parece una película, una serie. Sí, mal. Qué hermosa que está la construcción de la iglesia. Dicen que es una de las mejores conservadas de todo Baja California. Y eso que en esta zona hay varias misiones jesuitas. Hace rato no llegábamos a un pueblo tan lindo. Mira, nos podemos vestir con la ropa típica, Belu. ¿Viste? Quedamos como... Vos como un mariachi, no sé cómo se llamará. Con el sombrero y todo. Qué linda que sos, con el vestido. Miren, por acá venden imancitos. La mayoría hacen alusión a las ballenas. Porque desde acá se ven ballenas también en la laguna de San Ignacio, que está como a 50 kilómetros. Es otro de los lugares para ver a las ballenas. Pero bueno, ya les contamos que llegamos tarde. Será para otro momento. Miren ahí también, la ballena en la pared. Toda con relieve. Buen día. Hoy vamos a desayunar acá en la plaza de San Ignacio. Está tan tranquilo como estaba ayer a la tarde, miren. Más que pajarito no se escucha nada.
No, y encima ahora todavía no abrieron la mayoría de los locales, así que no hay mucha gente tampoco. Se extrañaba esto así de desayunar en una placita, nos trajimos acá para leer un rato. Lo que no se extrañaba tanto es que hoy a las 5 de la mañana pasaron a barrer la plaza, así que obviamente nos despertamos porque estuvieron barriendo alrededor de Blanquita un buen rato. Como una hora de haber sido, nos levantamos los dos. Después como a las 6:30 pasó el camión de la basura, así que nos despertamos 25 veces. Sí, pero el resto de la noche fue súper tranquila. De hecho, éramos el único vehículo estacionado. Pasamos bien la noche, tranquilos. Y bueno, vamos a desayunar, ¿no? Y antes de irnos, vimos que hoy está abierta la iglesia, así que queríamos verla por dentro, porque debe estar buena la construcción. Oh, re diferente a como me la imaginaba. Y por uno de los laterales tiene un jardín. Ahí venden artesanías también. ¿Ahí la qué? A rosas. ¿No lees? Sí, hay muchas plantas en todos lados. La verdad que me pareció más impresionante por fuera que por dentro, pero están muy bien conservadas. Amo el olor a rosas que hay. Ahí en el medio están, mirá. Las acabo de ver. Todas por acá. Deben ser estas las que dan tanto olor, ¿no? Y sí, vale la pena la verdad hacer la parada acá en la misión de San Ignacio. Y ahora creo que vamos a volver para el lado del oasis porque me quedé con ganas de volar el dron ahí, de ver un poquito más del lugar. Acá es a donde queríamos venir porque ayer vimos el oasis medio de pasada y la verdad que estaba tan lindo el lugar, tan tranquilo, que dijimos, bueno, vamos a venir con más tiempo mañana. Y miren, desde acá se ven hermosas las palmeras de dátiles, creo que se llaman. Por ahí hay unas aves, unos patos descansando en las rocas. Miren qué linda vista. Cómo se ve la montaña allá atrás. Yo creo que amerita un lindo vuelo de dron, Belú. Y podrías, así vemos bien cómo es el oasis de Baja California Sur. Gracias al acuífero y a la humedad que hay en esta zona, se generó este oasis natural en San Ignacio. En el siglo XVIII, los misioneros jesuitas introdujeron la palma datilera a esta zona y fueron fundamentales para el desarrollo de las misiones. Por un lado, porque se consumían los dátiles y por el otro, porque se usaban para la construcción, los troncos rectos para las vigas y las hojas para los techos rústicos. Hoy en día, legado de los jesuitas, en medio del desierto tenemos este oasis verde lleno de palmeras, que funcionan tanto como un legado cultural como económico y generan un paisaje que uno no se imagina que está en el medio del desierto. Estábamos por salir justo de San Ignacio, no sé qué pasó, hubo un ruido fuerte Como una explosión se escuchó. y fuimos nosotros a ver qué pasó. Ay Dios, hoy revisé el aceite, estaba normal. ¿Qué será? Ahí se escuchó la explosión y mira, vinimos Está caminando. mojado acá, sí. Hola, buenas. ¿Cómo? No sé. No sé, se escuchó recién una Escuchamos como una explosión. ¿Eh? Sí, lo raro es que no pierde líquido. No, está igual el... Algo vertido porque hay agua. Sí. La voy a prender de nuevo, a ver. Gracias. Justo fue. No hicimos nada. Se salió una manguera, acá está. ¿Encontraste?
Debe estar mal puesta la manguera porque se salió entera. ¿Qué manguera? Acá, mira. Yo tengo acá en la mano. Una manguera de por ahí. Ay, Dios. ¿Cuál es más la que se salió? La manguera de acá abajo. No sé si era que va el intercooler o qué, pero se salió. Ahí está la salida del pueblo, el oasis donde levantamos recién el dron. O sea, no hicimos nada. Qué bronca. Debe haber quedado mal puesta porque para que se salga así. La manguera que va. Creo que hay cuerpo de aceleración. Justo frente de donde nos quedamos hay una gomería que dice que hace cambio de aceite y todo. Bujías. Así que Martu va a ir a preguntar, a ver. Hola, buenas. ¿Cómo va? Te hago una pregunta. Estaba por salir a la ruta con la camioneta de allá y se me salió una manguera del intercooler. Ajá. ¿Vos podés ajustarla? ¿Sí? Sí. Si nomás que se Creo que se salió nada más porque está suelta de un lado. Ah, ok. ¿Sí? Sí. Bueno. Sí, dale. Muchas gracias. Ahí le pregunté al gomero de ahí si nos puede dar una mano y me dijo que sí. Estaba arreglando una rueda, así que creo que es la manguera del intercooler que se soltó se soltó la manguera que entra del cuerpo de aceleración, a la garganta del múltiple de admisión. No tenemos pase, ¿eh? Lo bueno es que lo que perdimos, que venía por acá, que les mostré recién, se está secando con el sol, así que evidentemente era agua, no aceite. No, y esto es esta manguera, pero yo no llego de acá a ponerla, no hay casi lugar. No, vamos a tener que levantar, sacar el chapón cubre cárter, ¿no? Ahora vamos a ver. La manguera es esa que está ahí quedó la boca y la manguera está por ahí abajo. El tema es, bueno, ahora hay que conectarla, pero hay que conectarla bien. El tema es que no hay lugar encima para trabajar. Aparentemente es la misma manguera, la última manguera que cambiamos, que nada, Martu ahí recién pudo aflojarle la abrazadera, pero está complicado engancharla. Ahí vino el chico de la gomería de enfrente. Y bueno, en el ratito que tardó Martu, enganchó cómo meterla. Así que ahí están viendo que quede bien. Una explosión cuando estábamos por salir. Sí, escuché cuando iban aquí arriba. ¿Lo escuchaste? Fue esta es la manguera del turbo. Ah, ok. Es la del intercooler, por eso y es nueva encima. La puse yo, mirá, si hubiera sido hace 6 meses hubiera llamado a un mecánico instantáneamente. Ahora lo hice, pero al menos me animé a meter mano y a buscar. Yo creo que la puse igual, pero le pedí a ver si tiene alguna herramienta para asegurarnos de que no se salga en la ruta. A ver, ¿qué pasa si la prendemos a Blanquita ahora? ¿Algo? Estoy muy orgulloso de mí porque pude poner la manguera y ajustarla. En otro momento me hubieran batatado y no hubiera sabido qué hacer. Y quiero respiro de mecánico, no quiero tener que hacer más nada. Lo bueno es que el chico de enfrente te dijo que estaba bien, ¿no? Me dijo, está bien ajustada, la recontra ajusté y tratamos de sacarla y no pudimos, así que en teoría está bien ajustada. Y ahora la prendimos para probar y no pierde nada, así que yo entiendo que es eso. Se soltó la manguera del intercooler y la fuerza del turbo salía y por eso hacía el ruido. Vamos a cerrar este video acá. Creo que fueron suficientes emociones. Vimos un salar precioso, llegamos a un oasis increíble y Blanquita quiso dar la nota en este video también para que no dijéramos, che, todo esto es paisaje, no, también pasan cosas. Así que nada, habiendo podido solucionar el problema, vamos a seguir ruta. Nos vamos a ir hasta Santa Rosalía, que es un pueblo francés, dicen el pueblo más francés de Baja California. Pero el detalle es que ese video lo vamos a grabar únicamente para los suscriptores del newsletter. Todos los meses mandamos un video exclusivo a una pequeña comunidad de suscriptores que tenemos. Así que ellos van a ver ese video. Si ustedes lo quieren ver, les voy a dejar acá el QR y en la descripción tienen el link para suscribirse al newsletter. Pueden suscribirse desde cualquier parte del mundo. Nosotros mandamos todos los meses un video, mandamos fotos que vamos sacando para que la puedan usar ustedes para decorar sus casas, para fondo de pantalla en el teléfono, en la compu.
Y además también mandamos el mapa con las paradas que fuimos haciendo, los lugares que visitamos y demás. Así que si se suscriben para recibir el newsletter de mayo, les vamos a estar mandando el de abril como regalo de bienvenida. Los esperamos por ahí también y deseennos suerte, que nosotros vamos a seguir ruta y a ustedes los vemos en el próximo capítulo de Caminando el Mundo.